¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Natural Kratos. Hoy vamos a hablar de las proteínas y vamos a resolver ciertas dudas sobre este macronutriente, ¿no? Entonces, conocemos los hidratos de carbono, las grasas y las proteínas. Vamos a hablar de las proteínas porque son digamos, las que más nos importan a la hora de la construcción de masa muscular y, bueno, sobre todo en tema de deporte y rendimiento deportivo. Entonces, las proteínas están compuestas por aminoácidos, que digamos que son como cadenetas que se unen para formar las proteínas. Entonces, primer dato importante sobre las proteínas: ¿cuántos gramos de proteína tengo que tomar? Vale, esto va a depender sobre todo si estás en un volumen, es decir, si estás en un superávit calórico o en un déficit calórico. Si estás en un volumen, en un superávit calórico, no hace falta tanta proteína. Con 1,5 gramos de proteína por cada kilo de peso corporal a 2 sería suficiente, es decir, de 1,5 a 2, siendo hombre. Si eres mujer, puede bajar un poquito más, 1,3, 1,2, porque al final las mujeres, como sabemos, tienen menos masa muscular, entonces van a necesitar menos cantidad de proteína para recuperar esa masa muscular después de entrenar. Si estamos en déficit calórico y estamos en una definición, ahí tendríamos que aumentar la cantidad. Yo, si fuera hombre, de 2 a 2,5 gramos por kilo de peso corporal. Si eres mujer, 1,5, 2. También es muy interesante aumentar la proteína en época de definición, porque es el macronutriente con mayor saciedad y además tiene un efecto termogénico mayor que las grasas o los hidratos, es decir, que nuestro cuerpo, por el hecho de digerir esa proteína, va a gastar más energía que si la consumiésemos de los hidratos o de las grasas. Entonces, muy interesante lo que he dicho. En definición, aumentar un poquito esa proteína para aumentar la saciedad y para evitar esa pérdida de masa muscular. En volumen no es necesaria tanta cantidad, además de que nos vamos a ahorrar dinero porque es el macronutriente más caro. Vamos a poder meter otros macronutrientes como hidratos o grasas que nos van a ayudar, sobre todo los hidratos, a rendir más en el gimnasio, en el deporte, en lo que sea. Todos estos datos estoy hablando a nivel de deporte de hipertrofia de fuerza. Si estamos hablando de deportes más de rendimiento, ya sea, pues, yo que sé, correr, es diferente, aunque siempre, bueno, el aporte de proteína va a ser necesario para esa recuperación muscular. Vale, ¿qué es más importante también sobre este tema? Cómo dividir esas tomas de proteína. Hay mucha gente que igual hace ayuno intermitente y dice, va, con 2 tomas de proteína al día suficiente, con una toma suficiente, yo como 2 veces al día y suficiente. Sí, pero no. La verdad que sería mejor repartir las ingestas, yo creo que como mínimo en 4 tomas, que tampoco es tan difícil. Un desayuno, un almuerzo, una comida y una cena, o desayuno, comida, merienda, cena. Al final no me parece tan difícil meter 4 comidas al día. ¿De cuántos gramos de proteína cada ingesta? 30-40. ¿Eso que va a permitir? Un aumento de esa síntesis proteica que nos va a ayudar a la regeneración de masa muscular, de síntesis proteica en general. Y además también en déficit calórico, pues eso va a ayudar a preservar más la masa muscular. Este mito del culturismo de hay que comer 6 veces al día, 7-8 veces cada 2 horas, no, la verdad que no. Sobre todo si eres un atleta natural, no tiene sentido comer 6 veces al día, porque aparte de que tu margen calórico no va a ser tan grande como para meter tanta comida, no lo veo necesario, ya que tu síntesis proteica está muy limitada. Por el contrario, si usas sustancias que aumentan el rendimiento, pues tu síntesis proteica va a estar elevada durante todo el día, por lo que te vas a poder beneficiar de meter todas esas ingestas de proteína durante el día. Entonces, lo que hemos dicho, recapacitamos un poco, así parece un poco turra, pero bueno, si eres hombre, estamos en déficit, hemos dicho que de 2 a 2,5 gramos de proteína por kilo de peso. Si eres mujer, si estás en déficit, pues 1,5, 1,7, estaría bien. De esa manera vamos a tener ese aporte de proteínas, también nos va a aumentar la saciedad. ¿Cuántas comidas hacer? Hemos dicho que unas 4. Al final, si estamos en un déficit calórico, las calorías no van a ser muy altas, por lo que tampoco es conveniente hacer muchas ingestas. Vale, contamos toda la proteína, es decir, solo contamos la proteína de fuentes, digamos, de aminoácidos completos, ya sea carne, pescado, huevos, tofu, si eres vegetariano, vegano, tofu y seitán, ese tipo de cosas, o contamos todo. La verdad que se podría contar todo. Es verdad que no van a ser 100%, va a tener 100% de los aminoácidos, pero al final, con el cómputo total del día y añadiendo fuentes de aminoácidos completas, no va a haber problema. Es decir, no tienes por qué comer 200 o 150 gramos de proteína al día provenientes de aminoácidos completos. No hace falta. Tú, con que llegues a tus gramos de proteína
al día, suficiente. Otra cosa más específica sería lo que he dicho, si eres un vegano o un vegetariano, lo que sea, ahí sería más difícil, tendrías que hilar más fino. ¿Qué me gusta a mí si eres vegano? Introducir alguna proteína en polvo, ya sea de guisante o de arroz o este tipo de proteínas que tienen ahora, ya que nos va a aportar esas fuentes de proteína, de aminoácidos completos, por lo que no habrá un déficit tan grande de si solo comemos fuentes vegetales y tenemos que andar juntando, por ejemplo, pues yo qué sé, lentejas y arroz o avena con lo que sea. Entonces, o mezclar cereales y legumbres para poder tener el aminograma completo, porque es más difícil, además sería una cantidad de comida bastante grande. ¿Qué más sobre las proteínas podríamos decir? Por ejemplo, si hace falta, por ejemplo, si hacemos cardio en ayunas, sería interesante hacerlo en ayunas o meter una fuente de proteína antes del cardio. La verdad que se han visto en estudios recientes que meter una ingesta de proteína antes del cardio va a hacer que esa termogénesis de la proteína, al ser digerida, aumenta incluso más el gasto calórico durante el cardio. Es decir, que es necesario que tomemos proteína antes de hacer nuestro cardio, que ya no serían ayunas. No es necesario, no es 100% necesario. Pero se ha visto que, bueno, por ejemplo, tomarte un batido de whey protein de 20-30 gramos de proteína y luego hacer el cardio puede tener ciertos beneficios. Y sobre todo lo veo beneficioso en el sentido de que si estás en un déficit calórico y estás en un porcentaje graso bajo y tienes un riesgo de pérdida de masa muscular bastante elevado, meter esa fuente de proteína antes del cardio puede prevenir una pérdida de masa muscular. Sí que es verdad que esa parte de proteína se utilizará como energía porque estará en el flujo sanguíneo para ese cardio, pero puede ser que nos ayude a mantener esa masa muscular. Entonces, fuentes de proteínas, para la gente que igual no sepa, para alguien que acaba de empezar, pues ya sabemos, huevos, las claras de los huevos, pescados, ya sean blancos o azules, que el azul tiene más fuentes de grasa, pero también es rico en proteínas completas, carne roja, carne blanca, si eres vegetariano, tofu, seitán, luego tema lácteos, pues leche, yogures, quesos, pero que lo que he dicho, queso tiene un gran porcentaje de grasa respecto a proteína, tendrá un 50-50, entonces no es tan interesante si lo que queremos es meter proteína más limpia, entre comillas. En mi caso, por ejemplo, voy a poner mi caso práctico, yo tengo 5 comidas al día, parece mucho, pero entonces es un desayuno donde mi fuente de proteínas son huevos y claras, una segunda comida donde la fuente de proteínas es la pechuga de pollo, que son 200 gramos de pechuga de pollo, la tercera comida donde metemos lomo embuchado o jamón serrano, que también, lo que he dicho, fuente de proteínas con un poco de grasa. En la cuarta comida meteríamos ternera, o otra vez como ternera o pescado azul, o carne blanca o pescado blanco con guacamole, o sea, con grasas, y una última comida que sería queso fresco batido, que sería la proteína proveniente de lácteo con un poco de proteína en polvo. Entonces, eso es un poco lo que quería hablar de la proteína, para aclararos de la cantidad de proteína que tienes que tomar, las fuentes, cuántas comidas serían necesarias a lo largo del día. Y otra cosa que da mucho de qué hablar es el tema de la ventana anabólica, si hay que tomar el batido de proteínas después del entrenamiento, es que termino y me lo tomo directamente porque pierdo la ventaja de la ventana anabólica. Nada, la verdad que si realizas 4 o 5 comidas al día no va a haber espacios de tiempo muy grandes en los que estés en ayunas, por lo que no es necesario tomar ese batido de proteínas después de entrenamiento. Si terminas de entrenar y sabes que no vas a comer en muchas horas, es decir, entrenas y dices que piensas o que no vas a poder comer en 3-4 horas, entonces sí que sería interesante meter un batido de proteínas después del entrenamiento, ya que sí que es verdad que si entrenas y no ingieres ninguna fuente de proteína en las 3-4 horas, esa recuperación muscular se va a ver afectada y no vas a poder conseguir las mismas ganancias que si las tomases nada más terminar el entrenamiento. Por el resto, nada. Y por supuesto, si has realizado una ingesta grande de proteína antes de entrenar, justo antes de entrenar, tampoco vas a estar falto de aminoácidos en sangre después de entrenar durante mucho tiempo. Es decir, esos aminoácidos que has comido antes de entrenar están en sangre durante muchas horas, por lo que no va a haber falta de aminoácidos nada más después de entrenar. Nada, espero que os haya solucionado algunas dudas sobre las proteínas. Si tenéis alguna otra pregunta o algún vídeo sobre algún macronutriente, vitamina, lo que sea que queráis saber, me lo ponéis y yo lo explicaré con mis palabras,
que lo intento hacer de la manera más sencilla para que no haya muchas dudas, pero bueno, si tenéis cualquier duda me escribís y si os ha gustado el vídeo, darle like. Nos vemos en la próxima. Un saludo.